Bien, en esta lista de reproducción de recursos humanos hay una serie de vídeos en los que se habla del plan de recursos humanos que hace cualquier empresa y otros más, ¿no? Como contratos, como salarios, como seguridad social. Y quizás nos falta la base, que es el entender lo que es el mercado de trabajo, cómo funciona el mercado de trabajo. Por eso es la razón de este vídeo de hoy. El mercado de trabajo funciona como todos los mercados, con la oferta y la demanda, aunque con imperfecciones de mercado, como vemos aquí abajo, y que vamos a ver. Hay dos partes, que son la empresa y el trabajador, y hay una que es la oferta y otra la demanda. Contraintuitivamente, la empresa es la demanda y el trabajador es la oferta. ¿Por qué? Porque siempre la demanda es el que lleva el dinero. Cuando vamos a la tienda, nosotros somos la demanda porque llevamos el dinero. Cuando vamos a trabajar, el que lleva el dinero es la empresa. Nosotros buscamos dinero. Por eso somos la oferta de trabajo, ¿no? Existe un error conceptual, bueno, que tampoco es importante, ¿no? Cuando alguien busca trabajo dicen que es demandante de empleo. No, cuando buscas de trabajo no demandas empleo, ofreces tu empleo, ofreces tu capacidad de trabajo durante una jornada laboral determinada a cambio de un salario. Estás vendiendo tu capacidad de trabajo, tú estás ofreciendo. Bien, vamos a ver en el mercado de trabajo qué es lo que ocurre con una crisis, cuando hay una expansión. Vamos a ver las imperfecciones del mercado de trabajo y vamos a ver cómo se mide el desempleo, el paro, ¿no? Dicho más coloquialmente. Bien, aquí tenemos un periodo de crisis. Tenemos la demanda 1 y la oferta 1, o sea, la demanda inicial y la oferta inicial. La demanda es la de las empresas, la oferta, como decimos, sobre el trabajo. Se cruzan en el punto de equilibrio y tenemos un salario y unas horas. Por cierto, es que el trabajo se mide en horas, en millones de horas trabajadas. No se mide ni en contratos, ni en altas de la seguridad social, ni en personas trabajando, todo eso que sale en los medios de comunicación. El trabajo se mide en millones de horas trabajadas. Bueno, pues si partimos de la situación inicial, que está en horas 1 y salario 1, y se produce una crisis. ¿Qué ocurre con la crisis? Que las empresas contratan menos trabajadores o los despiden directamente. La demanda se contrae, se gira a la izquierda y tenemos horas 2 y salario 2. ¿Qué ha ocurrido? Hay menos horas trabajadas y menos salario. Han bajado los salarios y han bajado las horas trabajadas. Se ha despedido a gente. Bien, hay que tener en cuenta algo aquí, que es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es el salario que establece el gobierno anualmente que debe cobrar cualquier persona en cualquier punto de España realizando cualquier trabajo como mínimo, que son 1.000 y pico de euros. ¿Qué ocurre? Esto es una imperfección de mercado. ¿Por qué? Como mencionaremos más tarde, pero ya adelantamos. El salario mínimo interprofesional se colocaría entre salario 1 y salario 2. ¿Qué ocurriría? Nos pondríamos en un punto en el que efectivamente los salarios bajan menos, pero hay menos horas de trabajo. Se ha despedido a gente o se ha dejado de contratar a gente. Es decir, en el mercado lo que no se ajusta por precio, salario en este caso, se ajusta por cantidad, paro. En todos los mercados ocurre lo mismo. Si no, lo que no se ajusta por precio, se ajusta por cantidad. Si el precio es artificialmente alto, es decir, el que no establece el punto de equilibrio del mercado, va a haber menos cantidad, se va a producir paro. ¿Qué ocurre cuando ya fuerzan los dos conceptos? Es decir, no puedes bajar el salario de tal nivel, el mínimo, y no puedes despedir a la gente, se lo dificulta. Pues entonces la empresa quiebra y cierra. Eso es lo que ocurre cuando se fuerza el mercado. Al mercado no hay que forzarle nunca. Bien, mmm, imperfección esta aparte, no entro en detalles morales, consideraciones, todos tenemos la nuestra de si hay que tener un salario mínimo o no, pero es una imperfección de mercado. Si no ocurriera en mercado puro, ¿qué ocurriría? Pues que se ajusta por precio y cantidad. Es decir, en estos casos, cuando baja la demanda, cuando hay crisis, pues hay menos horas trabajadas, menos trabajadores, más paro y menos salario. Ocurre lo contrario cuando hay una expansión. Estamos en la demanda 1 y la oferta, que no se va a mover, y pasa con un precio de equilibrio y un salario de equilibrio, y vamos a pasar a la demanda 2, la que está en morado aquí. ¿Qué ocurre? Hacia la derecha. La demanda se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué ocurre? Va a haber más horas trabajadas, es decir, se va a contratar a más gente y con salarios más altos. ¿No? Eso es lo que ocurre cuando hay una expansión en el mercado de trabajo. Se contrata más gente y se paga más. Bien, es fácil entenderlo, es bastante intuitivo, pero lo vemos aquí de forma gráfica y matemática. Tiene una explicación, aparte de la intuición. Sin embargo, el mercado de trabajo, como hemos dicho, tiene imperfecciones. ¿Qué imperfecciones tiene el mercado de trabajo? Las tiene de diferente tipo. Por ejemplo, el mercado de salario no solo se fija por la oferta y la demanda, como acabamos de decir, también se fija un salario mínimo interprofesional, que como digo no entro en valoraciones morales, pero es muy imperfecto. Aparte de tener contraindicaciones, como acabamos de ver, que reduce la capacidad de trabajar, es decir, crea parados a cambio de los que no se quedan en el paro tengan un salario más alto.
está cuestionado por diferentes razones. Es decir, debe tener el mismo salario mínimo un joven sin personas a su cargo, sin pagar una hipoteca, que un padre o madre de familia. Debe ser el mismo salario interprofesional en una región con un PIB per cápita más alto que en otro. Debe ser lo mismo en Madrid o Barcelona que en Badajoz. Son factores que hay que preguntarse. ¿Es único? Quizás es más difícil segmentarlo, es decir, pero bueno, dentro de la Unión Europea cada país tiene el suyo. Y dentro de Estados Unidos, por ejemplo, cada estado hay un salario mínimo interprofesional de la República, de los Estados Unidos, y luego hay regiones, estados, que tienen el suyo propio. Hay países que no tienen salario mínimo interprofesional, ¿eh? Por ejemplo, Italia no tiene salario mínimo interprofesional. Alemania lo tiene, no lo tenían tiempos. Otra imperfección del mercado, cuando hacemos estos gráficos y estas valoraciones, es el que el trabajo no es un factor productivo homogéneo. Es decir, ni todas las personas tenemos la misma cualificación, ni la misma experiencia, ni todos los trabajos son iguales. Hacemos una simplificación por ejemplo, en este vídeo. Luego hay que hacer el mercado de trabajo de fontaneros, o de ingenieros, o de Extremadura, o de Galicia. Y tampoco sería el mismo de Galicia interior que el de la costa, por ejemplo. Esas son imperfecciones. Nosotros nos manejamos con simplificaciones y sabemos que lo son. Funcionan, pero cuanto más simplifican, menos se ajustan a la realidad. Luego hay limitación en la movilidad de los trabajadores. Hay limitaciones geográficas, es decir, una persona se queda en paro con su familia en Toledo y a lo mejor hay un trabajo en Palencia, pero no se traslada porque por diferentes circunstancias familiares, económicas, a lo mejor le cuesta más el alquiler que lo que va a ganar. Hay otros factores como los legales. ¿Te puedes ir de un país a otro? Pues dentro de la Unión Europea sí, fuera de la Unión Europea no es tan fácil. Hay otras culturales, a lo mejor sí te puedes ir, te quedas en paro en España y hay trabajo en Francia, pero no sabes francés. Es decir, el mercado de trabajo tiene imperfecciones de diferente tipo y algunas más. ¿Cómo se mide el paro o el desempleo? Hay dos maneras, el SEPE y la EPA. Los dos lo hemos oído, aunque no lo tengamos muy claro, hemos oído las dos palabras. El SEPE es el paro registrado, el que pasa a la oficina, lo que era antes el INEM, y se mide mensualmente, en fin, los parados que hay el último día del mes. ¿Tiene imperfecciones? Sí, tiene imperfecciones porque, por ejemplo, hay gente que nos apuntan y buscan trabajo porque se han desanimado y ya total no cobran el paro, ¿para qué apuntarse? Si realmente, y así hablando entre nosotros, quien ha encontrado algún trabajo por medio del SEPE o el antiguo INEM, o conoce a alguien, pues mínimo de lo mínimo, ¿no? Es decir, si vas a cobrar el subsidio o la prestación, pues te apuntas. Si no, pues es fácil que te desanimes y no te apuntes, aunque sigas buscando trabajo. Y puede pasar lo contrario, hay gente que realmente no busca trabajo, pero quiere un curso, que da el paro, el SEPE, y te apuntas a ver si te da un curso, dos, tres, vas amontonando cursos. Por lo tanto, no es exactamente fiable. Es más fiable la EPA. ¿Qué es la EPA? La EPA es una encuesta de población activa. Y sí, una encuesta es más fiable que el paro registrado, de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, ¿no? La EPA, como digo, es una encuesta, no se la hace a todo el mundo, como el paro, se hace una encuesta. El patio muestral no es el universo muestral, perdón, y además es trimestral. No se hace todos los meses, sino que hace cada trimestre. Sin embargo, repito, la EPA es más fiable que el SEPE y además está más homologado internacionalmente. Matemáticamente, ¿qué es el paro? Pues es el número de desempleados partido por la total de la población activa y multiplicado por 100 porque lo expresamos en porcentaje. ¿Qué es la población activa? Son tanto ocupados, gente que tiene trabajo, aunque sea a tiempo parcial, aunque no sea la jornada completa, 40 horas o 37 y media si la reducen, persona que tiene trabajo, y los desempleados son aquellos que no tienen trabajo, pero pueden y quieren trabajar. Porque una persona incapacitada, un estudiante que no busca trabajo, un ama de casa o amo de casa, personas que pueden trabajar pero no quieren hacerlo, no forman parte de la población activa, son población inactiva, con todos sus derechos. Si yo fuera multimillonario, pues tampoco buscaría trabajo ni trabajaría. Sería laboralmente inactivo, porque no trabajaría ni buscaría trabajo. Nada que decir. Estamos hablando en términos económicos, en este caso laborales. Población activa son tanto los ocupados que tienen trabajo aunque no tengan jornada completa y los desempleados que no tienen trabajo pero quieren y pueden trabajar. Bueno, pues el total de los desempleados por 100, por expresar un porcentaje, partido de la total de la población activa, es decir, ocupados y desempleados, es la tasa de paro. Cuando hablamos de la tasa del paro es del tal, repito, tengamos en cuenta cómo se miden los ocupados y cómo se miden los desempleados. Es una cuestión distinta. El trabajo, en realidad, se mide, como digo al principio, en millones de horas trabajadas. Cuando nos hablan de tantas personas empleadas,
todo eso tiene maquillaje. Lo importante son los millones de horas trabajadas. Luego habría que desglosar si es trabajo público, trabajo privado, etcétera. Pero yo creo que con este vídeo básicamente todo el mundo ha tenido una primera idea, una acercación, todos aquellos que no tenían conocimiento de ello, de cómo funciona el mercado de trabajo y cómo se mide.